Bienvenidos a Desbordados, tras las huellas de la ansiedad, el podcast llamado Las 8 letras de la ansiedad. Este es un podcast donde abordaremos el tema de la ansiedad. Desbordados es un universo donde puedes encontrar una miniserie documental, un boletín, un cómic y hasta una exposición de piezas gráficas. Nuestro podcast, Las 8 letras de la ansiedad, es un espacio donde compartimos historias, experiencias y conocimientos respecto al tema. Mi nombre es Andrea, soy psicóloga de profesión y acompáñanos a explorar la complejidad de la mente humana y encontrar respuestas en la oscuridad en la que muchos nos hemos sentido. Para profundizar el tema y entender mejor la complejidad de las personas que padecen la ansiedad, tenemos como invitada y testimonio a Ketty Luján. Ella es la mamá de Diana, una joven con diagnóstico de ansiedad. Ketty nos va a contar como mamá cómo vivió este proceso desde que su hija fue diagnosticada y cómo conviven ahora como familia. Hola Ketty, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás? ¿Nos puedes contar un poquito más sobre ti? Bueno, yo pues soy Ketty Luján. eh, Tengo casi 50 años, ya voy a cumplir. Tengo dos hijas, ¿no? Mi esposo. Somos una familia, digamos, nuclear, como la llaman. Y mi hija mayor es justo Diana, ahorita ya señorita, y la pequeña, ¿no? Que es Paulita. Cuéntanos un poco más sobre Diana. ¿Cómo es ella? ¿Qué es lo que le gusta hacer? A Diana le gusta mucho bailar. Eso ha sido su escape desde casi los 11, 12 años, ¿no? Que ella antes, bueno, de pequeña no, la llevaba a las fiestas y no bailaba, estaba sentadita. Y yo con ella he sido bien rígida. Entonces yo le decía, si no bailas, vamos a la casa. Entonces ella como se iba, saltaba, lo que sea. La cosa que no la llevara. Y entonces, eh, ya cuando a los 11 años más o menos llega ese juego que es para bailar, que hasta ahora hay, el jazz dance. Entonces, ese pone uno de Michael Jackson, consigue mi cuñado. Entonces, a partir de ahí, ella se hace fans inclusive de Michael Jackson y aprende todas las coreografías. Y eso le empezó a dar seguridad a ella. Y de ahí se hace una escuela de baile, que ahorita es muy conocida, y la puse ahí. A mí también me encanta el baile, pero yo dije, si le gusta y puedo, y a partir de ahí comenzó ella con el hip hop. Interesante. Ahora ya hace otras disciplinas, ¿no? Otro tipo de baile, pero el hip hop fue el inicio de eso. ¿Qué me puedes contar Entonces, un poco más sobre sus sueños y aspiraciones que tiene Diana? sus sueños y aspiraciones, exactamente, eh, siento, porque sinceramente que le diga qué sueñas, que eso, que el otro, o sea, como ella es su tema de ansiedad, o sea, a futuro no me gusta tocarles el tema a ninguna de mis dos hijas. O sea, solamente le digo, tú hoy haz lo que tú quieras hacer, ¿no? Ahora, obviamente, tengo camino ya avanzado, ¿no? Con ellas, porque no ha sido fácil. En cuanto a Diana, siento que no es tan complicado, ¿no? De repente, por el hecho de que está más grandecita y le digo las cosas claras, no siento que sean, es un poco más llevadero el tema de ella, porque obviamente ya hay caminito, pues, ¿no? Ya avanzado. He tenido que cambiar bastante también, porque llega un momento en que te das cuenta que lo que has vivido no es real, que tú piensas que es de una forma, tanto los hijos o en este caso, bueno, mis hijas, y cuando te das cuenta que hay un problema, al menos a mí, yo sentí que todo se me vino abajo, que no, que no, o sea, que había vivido una fantasía, que mi mundo no era real, esa es la palabra, no era real. Entonces, al principio, cuando Diana empieza, la primera vez que llamo a un psicólogo, una psicóloga, no, la primera vez, le digo,
me costó mucho aceptarlo, porque mentiría si te digo que me dio pena, me dio dolor. No, sentía molestia, sentí rabia en ella, ¿no? Sentí rabia porque yo decía, o sea, no entendí que, o sea, la diferencia generacional es terrible. Y yo le entendí, o de repente fui la mamá para cubriendo mis necesidades de adolescente. Y yo dije, pucha, o sea, estoy bien, ¿no? Porque mi mamá era de una forma y yo fui de otra forma con ella. Pero me di cuenta de que ella es otra persona. Entonces, no cubrí las necesidades de Diana, ¿no? Entonces, cuando la psicóloga habla conmigo después ya de las sesiones, ¿no? Que yo le puse psicólogo porque ella me pidió. Entonces yo dije, ya, le puse y yo hablé con la psicóloga y me dice, bueno, en ese momento todavía era menor de edad. Entonces todavía me dijo ciertas cosas, ¿no? Porque cuando ella es mayor de edad ya no, pues no lo ven directamente. Y yo le dije, yo le escuché a la psicóloga y todo lo que le escuchaba lo sentía como, o sea, me iba molestando cada vez más, porque yo sentía y decía, no entendía cómo puede ser o cómo puede una persona pensar de esa manera o ser tan, que no pueda, no sé, es una palabra muy fuerte, pero entender, ¿no? Yo lo veía egoísta y lo dije, o sea, para mí es una persona egoísta, o sea, que está pensando en ella, en lo que está, en lo que, o sea, si yo tuviera, o sea, no sé, que tiene tiempo para pensar o detenerte a pensar o de repente detenerte a pensar qué es lo que sientes, qué es, no, o sea, no cabía en mi cabeza. Porque bueno, obviamente vengo de otra familia, ¿no? De otras necesidades, empiezo a trabajar de muy chiquilla, entonces ahí la psicóloga me dice, pues, ¿no? Cada persona es distinta, cada persona es un cristal distinto, cada uno más grueso o más delgado que el otro. Entonces, que de repente tú, me dice, pues, ¿no? Hayas eh, adquirido recursos en el transcurso de tu vida y que enfrentes las cosas de una forma, no quiere decir que ella lo va a hacer de la misma forma. Y esa es la parte que yo no entendía. O sea, cómo, porque yo, Diana siempre es inteligente, muy hábil, muy talentosa. Entonces yo no cabía en mi cabeza que esa parte se le escape, ¿no? O sea, de repente yo la había idealizado tanto a ella también. Entonces ya cuando ella pasa ese proceso y yo también comienzo ya a pensar, porque me costó aceptar que no estaba bien. Me costó aceptar que era una enfermedad, digamos, ¿no? Me costó aceptarlo. Pensé simplemente que era, no sé, cosas de generación, de engreimiento, qué sé yo. Ya de ahí voy teniendo más paciencia. Entonces ya cuando ella se ponía a llorar, ya solamente yo la abrazaba, porque no podía hacer más, no entendía, me costaba, ¿no? La abrazaba y decía, ¿qué está pasando, no? Ya la verdad, cuando yo, entonces yo a Diana la comencé a ver más sensible, la comencé a ver de una forma distinta, ¿no? Ya no la veía fuerte, ¿no? Ya la veía sensible y me preocupaba mucho que la lastimen, ¿no? Entonces, mi preocupación era fortalecerla a ella, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo fortalecerla para que ella continúe, ¿no? Y tenía mucho miedo que le haga daño al entorno. Ella siempre tenía el problema de sociabilizar, ¿no? Le cuesta hasta ahora, ella va en contra de la corriente ahora, pero ahí está.
ha avanzado bastante. Ya cuando empezamos el tema, acá voy a tener que hablar de la otra niña, cuando empieza el tema con mi otra hija, Ella es la hermana menor. la menor, ¿Cuántos años tiene? 15. Entonces ya cuando empieza el tema con ella, ahí sí fue ya, es lo que te dije al principio, que para mí todo, una revolución total, fue prácticamente con ella, con la menor. Ella también tiene el diagnóstico de ansiedad. Sí, pero Dianita tiene, disculpa, ahorita le decimos Dianita, Ujú. ¿no? Dianita tiene pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos le producen ansiedad, que es un diagnóstico distinto al que tiene Paula, ¿no? Mi hija, ella tiene ansiedad, depresión, ¿no? O sea, el caso de Paula es complejo, ¿no? Quizás más. No puedo medir de qué forma, de repente la edad lo hace más complejo, ¿no? El hecho de que sea adolescente. Diana lo viene manejando también con psicóloga, ¿no? Tiene psicóloga y ella cada vez que la psicóloga le decía semanal y de cuando empieza quincenal, ya ella para ella se sentía bien, ya cuando le dice mensual ya ella está contenta, ¿no? Porque sabe que está avanzando. Inclusive sus pensamientos intrusivos, yo no entendía, o sea, en mi cabeza no cabe, o sea, como no puede entender las cosas son como son, ¿no? Pero es que yo soy así y ya entendí que ella es distinta. Me costó entenderlo también. Y ella es con sus... ¿Qué pasa? Por ejemplo, en casa, ¿no? Al menos yo, que es como una... Las dos son como bombitas de tiempo, ¿no? Entonces, eh, trato de no hablar del tema que a ella yo sé que le produce esos pensamientos, ¿no? De la vejez, por ejemplo, ¿no? Ahora yo ya no digo ya me estoy haciendo vieja, sino me estoy haciendo grande. Se ha cambiado la palabra. Después, trato de, cuando veo, estamos viendo algo y sale algo, al toque, o sea, ya por inercia volteo a verla. Ya, pero cambio como tal, no, fuerte, fuerte no. Pero sí, ya soy más consciente de las cosas que pueda decirle, pues, que ya antes soltaba nomás, pues, ya eso. Al principio mencionaste algo sobre la psicóloga con su hija mayor, ¿no? Que Ujú. ella le pidió a usted. Sí. ¿Qué es en qué en eso? O sea, a raíz de qué le pidió ir a un psicólogo. ¿Qué pasa? Diana ingresa a la universidad. Como te digo, yo he sido bien así rajatabla con ella, ¿no? Y como se dice, el primero se le echa a perder. Y ahí yo la eché a perder, por decirlo de alguna forma. Y yo le molesto así, pues, ¿no? Yo le digo, bueno, o sea, a ti te eché a perder, quise corregir con la otra, y igual me fui al otro extremo, ¿no? Entonces, yo le dije, ella ingresa a la universidad, y yo le digo, ya, lo que ingresas terminas. Entonces, en ese interín, ella terminé el primer ciclo y el segundo ciclo, porque no pasó el examen médico, que era un requisito para la matrícula, pues no se pudo matricular. Entonces yo me molesté. Yo llego a la casa y mi esposo me dice, Dianita no se ha podido matricular. Yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque no pasó el examen médico. ¿Pero por qué? Le digo, si tienen un cronograma, tienen eso, tienen lo otro, tienen... Y entro y me dice, no, mamá, que no pasa, es que yo pensé que esto que lo otro. Yo le digo, yo sí fui bien severa y le dije de que buscara trabajo, porque en la casa no iba a estar sin hacer nada. Y que estudie el inglés, se matricule inmediatamente en el inglés y que se ponga a trabajar. Entonces, pero ese es el resumen, ¿no? Pero sí fui dura con ella. Entonces ella obviamente se puso mal, ¿no? Y ya y justamente ahí nomás una amiga me dice, ¿qué está haciendo Dianita? Le dije, bueno, está haciendo, para que le ayude a hacer tareas a su hija. Entonces, habla con ella, le dije. Habla con ella y si ella desea, ya. Y ahí comenzó. Entonces ahí ella ya ahí aprende a generarse su propio dinero, ¿no? Le digo, pues,
es para ella, o sea, nunca es que le hayamos pedido ni nada por el estilo, hasta el día de hoy. Ella ve. Lo que sí le trato de enseñar a las dos es el ahorro, ¿no? Que ellas ahorren. Pero, a raíz de ahí, ella ese medio año no termina y cuando regresa a la universidad el año siguiente, ella se da cuenta de que, o sea, no, le cuesta la universidad. Entonces yo también, de terca, le decía, no, tú empezaste, tú terminas, ¿no? Y entonces ella decía, ella ya, entonces ya yo la veía mal. Entonces ya yo comienzo a pensar y digo, pues, pero ya al último, ¿no? Y digo, si esto, y yo ya no la veía bien. Dije, yo no la veía bien, la veía muy, muy nerviosa, ya muy, muy, apagadita. Entonces ya digo, bueno, yo misma, o sea, no sé, si mi hija me dice ya que la cambie, ya, caballero, le digo, la cambio. O sea, yo hablando conmigo misma, ¿no? Y para eso yo llego del trabajo y me dice para hablar. Digo, ya, le digo. En ese momento yo ya estaba concientizada que me iba a pedir de que dejara la universidad y que ya yo le iba a decir que sí. Porque la psicóloga me había dicho de que ella tenía ese tema, ¿no? De no los pensamientos intrusivos, eso lo han detectado después. Tenía el tema de la ansiedad, ¿no? Era porque le costaba, ¿no? El ambiente y esto y lo otro. ¿Y qué más le diría? Cosa que no me dijo todo, solamente el resumen, y me dijo que la lleve a psiquiatría. Y lo más probable es que la vayan a medicar. Entonces, cuando me dice eso, a mí me digo, pucha, psiquiatra. O sea, cuando me estaba diciendo, yo ya estaba pensando dónde iba a encontrar un psiquiatra. Dije, un psiquiatra y la van a medicar. Y ya, cuando te hablan de medicación, pues se magnifican las cosas, ¿no? O sea, ya te asustas más. Que no es tanto así, ¿eh? Así ayuda la medicación. Lo entendí con mi otra hija. Todo lo que pude haber evitado con Diana, ya no lo pude evitar con la otra. Entonces, Diana me dice, yo le dije, ya, entonces vamos a buscarle, digo, vamos a buscar vamos a buscar psiquiatra, le digo, no te preocupes, ya mamá. Y al poco tiempo, y cuando un día yo llego del trabajo y me dice, mamá, he hablado con papá, ¿no? Ya le digo, mi esposo mucho más tranquilo. Entonces agarra y me dice, pues no me comenta de que iba a dejar, que había postulado a Toulouse. Ya le dije, he postulado, ya mi papá me ayudó, he dado el examen y ahí justo le llega eso porque hasta ese año postulaba que había ingresado. Entonces yo le digo, has tenido que pasar todo lo que has pasado, le digo, para que hagas lo que yo siempre te he enseñado, le dije. Me das el problema y planteas una solución. No me des los problemas a mí. Siempre le he dicho así desde pequeña. No me des los problemas, le digo, dame, mamá, no hice esto, voy a hacerlo tal fecha o qué sé yo, ¿no? O voy a hacer algo a partir de algo. O sea, no esto y ya yo verme, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Ya estás grande. Y ya entonces la felicité por el hecho de haber hecho las cosas, de haber decidido las cosas, de haber hecho algo y haberlo solucionado. Entonces yo le dije, ya, entonces ahora le dije, nos falta buscar al psiquiatra. Le digo, vamos a buscarlo, le digo, para que sigas avanzando. Y me dijo, no, mamá, me dijo, si yo estoy bien con ustedes, me dijo, ya estoy bien con el mundo. Ya. Entonces, ese fue un nuevo comienzo. Ella muy bien en Toulouse, gracias a Dios. O sea, encontró lo que necesitaba, directo a la carrera, lo que le gustaba, porque mis dos hijas son muy pegadas al arte. Las dos pintan, las dos dibujan, las dos bailan, ¿no? Son muy talentosas las dos. Entonces, ya a partir de ahí, cuando Diana empieza, con Paula empiezo psicólogo, una psicóloga, que Paula, no sé si les ha comentado, pero no, ve el psicólogo y ve a su peor enemigo. Sí. Entonces, le llevé a la psicóloga por un tema un poquito más complejo y no le ha dado la psicóloga.
¿no? Le agradó la psicóloga, de ahí ya, bueno, lo tuve que dejarlo. Y Diana Dianita le dio, me dice, mamá, yo quiero. Yo le digo, mira, la psicóloga es buena, tú ve, le digo, si te agrada, seguimos, si no, ya buscamos, ya, pero ya yo ya había aceptado, para ese momento ya había aceptado que las cosas no estaban bien, que necesitaban ayuda y que nosotros como padres no éramos en ese momento suficientes para ellas. No teníamos, inclusive nosotros también lo necesitábamos, ¿no? Necesitábamos apoyo ya. Ya se nos salió de las manos, como quien dice. Entonces ya Diana comienza con ella, empatiza, ¿no? Y hasta ahorita ya están ahí ya camino avanzado. Ella detecta que lo que tiene son los pensamientos intrusivos y como hace ejercicios con ella y Dianita ve el avance y eso la hace sentir mejor a ella. Entonces, inclusive cuando ella su hermana empieza con los temas, Diana es la que se convierte en la columna. Y es ella la que empieza a darme la fuerza a mí. Y hasta ahora estamos así. Yo le voy a hacer una pregunta quizás un poquito más fuerte. Uh-huh. Es, ¿después de cuánto tiempo usted, o aún después de enterarse, ¿no?, del primer diagnóstico de su hija mayor, Uh-huh. después de cuánto tiempo usted llega a aceptar lo que ella tenía? No, prácticamente lo he venido a asimilar, a aceptar con Paula. Ahí recién. Porque, o sea, lo veía, pero lo veía y no lo veía. Pero con Paula ya fue así. Chocante, fuerte, fuerte, fuerte. Y ahí entendí. Si bien es cierto, el diagnóstico que tiene Paula es también un poco más fuerte que el diagnóstico que tiene pues su hija mayor. Claro. ¿Algún ataque de ansiedad que sí haya sido fuerte para usted, para su hija? O sea, hablando de la hija mayor. A Diana, ataque fuerte, el más fuerte, no lo he visto. No lo he visto. Le he visto cuadros de ansiedad, de crisis, por decirlo, ¿no? Crisis. Pero es que llora fuerte, llora fuerte. Y solamente la abrazo, la contengo hasta que se le pasa. Y de ahí nos ponemos a conversar. Y yo uso mucho el sarcasmo cuando hablo con ella, ¿no? Y ella siempre termina riéndose. Pero ya cuando todo pasa, ¿no? Ya las dos terminamos conversando. Y terminamos al final conversando de cualquier cosa y hasta chismeando y nos comenzamos a reír, ¿no? Y así hasta que no se calma, ya no, o sea, me quedo con ella en su cuarto, pues, ¿no? Así. Y a veces me dice, mamá, quiero ir, a veces me dice, pero no, como está en su cuarto, y agarra y no le escucho, la verdad, y agarra. Y yo le digo, pero cuando te sientas mal, cuando tú quieras estar, yo le hablo tranquila, no, no suelo de ser muy sobreprotectora, trato de no serlo porque yo pienso yo me voy a morir en algún momento. Ellas tienen que fortalecerse. Entonces yo le digo, anda al cuarto, le digo, y te pones ahí conmigo, le digo, y estamos ahí. Y un día lo hice. Y salió disparada porque su papá ronca. Entonces dijo, no mamá, mejor me voy donde Paula. En otra fecha se fue a donde Paula, se fue a dormir y Paula comenzó a hablar y salió disparada igual y dijo, mamá, seguro estoy en mi cuarto, ¿no? Algo así. Entonces ya, y cosas así, pero ya con ella, gracias a Dios, es menos, ¿no? Es menos, es más llevadero. Ahora, inclusive, de Paula ha avanzado mucho a comparación de hace 2 años atrás. Ya ahorita es hay momentos en que yo lo digo de broma, obviamente, ¿no? Pero yo digo, no, yo estoy esperando que cumpla 18 y que se encargue el Estado, ¿no? Porque no sé cómo llegaré a los 18 de Paula, la
verdad, hasta ahorita, ¿no? Es complicado, es ¿Y complejo. alguna crisis, algún ataque de ansiedad de la menor? Uf, muchas, El más difíciles, fuerte que nos fuertes. pueda contar. Lo más fuerte es que con decirte que su papá la ha tenido que agarrar. O sea, ya yo no podía, ¿no? Y ya su papá la ha tenido que contener para que no se nos escape. Es fuerte. Pero como te digo, eso ha sido ya, digamos, hasta el año pasado. El año pasado hasta, digamos, medio año. Ya, pero ella está con tratamiento psiquiátrico. Ella usa medicamentos. Sí. Solamente ella, la mayor no. No, la mayor no llegó a necesitar medicamentos. Pero yo le digo, o sea, si deseas, le digo, pasar por psiquiatría, porque es medicina, no tiene nada de malo, le digo, si quieres vamos, le digo, con Paula me demoré inclusive, ¿qué pasa? Como ella, con Paula somatizaba, vas a saber, cuando era de curiosidad, somatizaba, entonces yo dije, esto es neurológico, la llevo a un neurólogo. Primero empecé por ahí, todo medicina, neurólogo. El neurólogo la vio y me dijo, no. Y me dijo, el neurólogo me dijo, no se preocupe, me dijo, aunque no lo crea y es muy triste, esto es normal ahorita en los adolescentes. Y me dijo, pero tranquila, me dijo, pues no. Pero yo le recomiendo, me dijo, psiquiatría, no psicólogo. Entonces, y ella dijo, sí, yo prefiero psiquiatra. Entonces, buscar un psiquiatra para adolescente tampoco era fácil. Así que conseguí una doctora. Y ella también, gracias a Dios, empatizó con la doctora y todo, ¿no? Ketty, muchas gracias por estar acá, por contarnos un poco más sobre tu experiencia. Pues después de esto, quizás vayamos a ayudar a muchas personas más, ¿no? Para culminar, vamos a hablar un poco más sobre ti, vamos a terminar con algunas preguntas. Ok. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre qué has aprendido o qué te ha enseñado a ti sobre toda esta experiencia que has tenido con tus hijas? Bueno, la verdad sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo. Me he apoyado de muchos podcasts, la verdad. Me he apoyado de muchos que hay, eh, inclusive hasta he ido al teatro a ver bueno, siempre he sido su fan, no sé si lo puedo decir, de Galdós. No sé cómo llegó a mí un pequeño video, no un extracto, donde empieza a hablar de su hija adolescente. Entonces me llamó la atención y o sea, siempre me ha agradado las cosas que hace en la radio. Entonces me llamó la atención, me sentí identificada y comencé a buscar. Comencé a buscar, ya él entrevista a psicólogos y toca diferentes temas, muchos temas. Ahí, la verdad, me ayudó muchísimo a entender. Entendí que no soy la única que pasa por ese tema. Entendí que el adolescente no va a entender, o la persona que está pasando por esto no va a entender. O sea, porque ellas, las dos, me dicen, no puedo. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me dicen, no, es más fuerte. Y entre ellas dos sí se entienden, ¿no? Yo le digo, ya, está bien. Entonces, ese proceso, o sea, lo he tenido que entender. Y entendí y ya aprendí que, que es un problema, ¿no? Que la salud mental es muy importante. Es creo que lo principal que he aprendido, ¿no? He aprendido a buscar ayuda. Busco ayuda. Eh, Tengo muchas amigas que pasan por lo mismo. Y a veces yo digo, bueno, mis hijitas no son tanto así, pienso yo, ¿no? Y algunas, hay de todo. Hay algunas que pues es un poco más leve, pero definitivamente es generalizado, desgraciadamente, hoy en día, ¿no? Entonces, como mi madre tenía una palabra que decía, me autoeduco, entonces busco ayuda, veo podcasts, busco muchos recursos,
hasta leo, ¿no? Para ver cómo puedo ir avanzando a la par con ellas, ¿no? Ellas avanzan y yo también tengo que avanzar, porque basta que uno se quede y, o sea, avanzamos 2, 3 pasos y retrocedemos 5. Avanzamos 2, 3 pasos y retrocedemos. O sea, ese es digamos, la proporción ahora, ¿no? O sea, hay días en que son difíciles, como hoy, como te comenté al principio, y básicamente es eso, y el compartir. A mí me hizo mucho bien compartir. Yo tengo amigas, dejo a mi hija en el colegio y nosotros nos ponemos a conversar. Vamos a tomar un café y de ahí todas salimos a trabajar. Pues la dejamos temprano. Y conversamos cómo nos sentimos en ese momento, ¿no? Hoy día pasó esto, hoy día pasó lo otro, y al final terminamos riéndonos y ya hicimos la catarsis, ya nos relajamos, ya empezamos el día. Eso a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Somos un grupo grande de amigas, cada una con diferente realidad. Cada una somos 2, 3 que tenemos el esposo, la mayoría son solas con las hijas, y ahí van. Entonces yo dentro de todo digo, bueno, tengo el apoyo de mi esposo. Gracias a Dios, todos estos temas con nuestras niñas, a nosotros somos muy unidos, y esto es algo que lo llevamos juntos, ¿no? Llevamos juntos, o sea, nos preparamos, yo le digo lo que escucho, lo que leo, le digo, oh, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ya me dice. Él es más pensante, yo soy un poco más, ¿no? Y ya estoy tratando de calmar eso también, pues, ¿no? O sea, he tratado. Ellas saben que he cambiado, me dicen, pero nunca es suficiente. Y nunca va a ser suficiente. Así que ahí vamos. Al decirnos, ellas saben que ha cambiado, que te ha transformado a ti después de todo este proceso como madre. Porque ellas me dicen, mamá, sí, tú has cambiado. O sea, más obviamente Diana, ¿no? Porque Diana, pues, me conoce más años. Entonces ella sabe que soy más tolerante, soy más pensante, ya no soy tan acción-reacción como antes, ¿no? O sea, yo antes, y yo tengo la oportunidad ahorita, yo estoy con una psicóloga también, y ella me dice que razono demasiado. O sea, mientras que yo estoy hablando, o sea, mi raciocinio está muy, muy acelerado. Y eso hace que mi parte afectiva, pues, como que es más lenta. Y ese sí lo he notado, pues, ¿no? Y a raíz de eso, ahora lo que hago es el ejercicio, que es identificar la emoción para ver mi reacción. Entonces, pasa algo, entonces inmediatamente identifico lo que estoy sintiendo, ¿no? El sentimiento, y de ahí la emoción, y de ahí eso. Entonces, estoy en ese proceso también, pues, ¿no? Entonces, de alguna forma, estamos ahí tratando busco ayuda, si acá cae, acá estoy, ¿no? Para salir adelante. Si tuvieras presente ahorita acá a tu hija mayor, ¿qué es lo que le dirías? Te la amo. Nada más. Y a tu hija menor. Igual. Con ella siempre, no sé si es un espejo con ella, una pequeña, más complicado, más difícil. Me cuesta más. Y la amo, y que siempre voy a estar ahí. Para los dos. Ay, perdón. Tranquila. Ok. Para cerrar, ¿Mm? vamos a dar quizás usted como mamá, como persona que está pasando todo esto, algún consejo que le quiera dar quizás a otras personas que nos están mirando, a otras familias que están pasando por este proceso, ¿no? Que quizás es difícil llevar todo esto. Usted, no sé qué les podría decir. Que busquen ayuda. Que aceptemos que necesitamos ayuda. Que solos no podemos. Y que solo el amor que le tenemos a nuestros hijos es la fuerza que tenemos para sacarlos adelante. Porque en mi vida nunca he sentido tanto dolor como ver la mal de mis hijas. Buscar ayuda
de todas partes. Hablarlo. Es importante hablarlo para que tú también te escuches y lo puedas aceptar. Todo es un proceso y no es fácil, pero yo ya voy con mi Dianita más tiempo, con mi Paulita menos tiempo, pero yo veo atrás, me duele, pero sé que hemos avanzado y seguimos avanzando y vamos a seguir avanzando, porque yo sé que después de que mis hijas pasen esto, ellas van a ser un par de mujeres muy fuertes, van a estar fortalecidas, porque saben que son amadas y que tienen a sus padres que las amamos y que ellas solas nunca van a estar, porque como les digo, ellas también, ellas se tienen una a la otra y solas no van a estar. Y entonces pienso yo que es importante aceptarlo, compartirlo con personas que a veces nosotros sabemos que están pasando lo mismo. Entonces, tú misma abrirlo, comentarlo. Yo tengo amigas que son más reservadas, razones de X no lo afloran. Yo he sido así, y yo el primero me alejé de todos inclusive. Fui muy hermética, me alejé de todas mis amistades. No confiaba en nadie. Entonces, ya cuando yo empiezo a hablarlo, ahí es cuando yo me comienzo a liberar, a sentir mejor. Y un día salimos por un cumpleaños, cuando nos reunimos, somos un grupo grande de amigas, y ella me comenta algo personal. Y yo le digo, mira, le digo, yo lo único que le he dicho a mi hija es lo siguiente. Yo he dicho que a mi hija yo la amo y que la respeto. Sus decisiones personales son de ella. Ella es una persona, en este caso mis dos hijas son talentosas, como te digo, son artistas para mí. Las veo, tienen muchos talentos. Inclusive eso es algo que yo veo en esta generación, son multitalentos. No tienen uno o dos, tienen muchos talentos, aparte de la parte académica. Entonces, yo le digo, ustedes son muy hábiles, tienen muchos dones que Dios les ha dado. Úsenlo para el bien, úsenlo para servir. Que eso es lo que soy de fe. Y creo, mi fe es la que me ha mantenido fuerte en eso, porque cada vez que pasa algo solamente pido a Dios, no le pido paciencia. A mí me enseñaron que a Dios no se le pide paciencia. Yo le pedía hasta el día de hoy fortaleza, nada más. Solo le pido fortaleza y sabiduría para poder ayudar a mis hijas y no lastimarlas con mis palabras. Porque a veces sé que soy o he sido, trato de no serlo, dura con ellas. Y eso. Hay una frase que escuché y me la he quedado. Cuando tu hijo más mal está, cuando más te desespera, es cuanto más ayuda necesita. Y eso es lo que es mi día a día. Entonces, cuando yo veo que mi hijita está así, ay, entonces trato de eso. Que hay días que también yo tengo mis días difíciles, ¿no? Entonces hay días que ellas, te dije solamente esto y ya, ¿no? O sea, pero es que ellas no se dan cuenta la magnitud de lo que significa para mí lo que también han dicho. Entonces, después ya yo misma comienzo a pensar y decirme, bueno, no, o sea, no lo van a entender, no van a entender cómo estoy, pero yo sí les tengo que entender a ustedes. Eso sí yo les digo, ustedes quieren que yo las entienda, que esté ahí siempre, le digo, y yo, y tu papá. También pensamos, también sufrimos, también tenemos días difíciles, también nos cansamos. Entonces yo creo que todo es recíproco, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que insistiría en es buscar ayuda. Yo creo que eso es fundamental. Este fue el testimonio de la señora Ketty. Sé que después de esto muchos nos vamos a sentir identificados y recordemos algo. Si estamos pasando por este proceso, solamente necesitamos ser escuchados. No necesariamente un consejo, no necesariamente hacer preguntas.
Recuerda que hablar libera. Antes de despedirnos, no se olviden de seguir nuestro Instagram, estamos como @desbordados, donde vamos a dejar posts virtuales para responder a las siguientes preguntas. ¿Qué eventos del día me generan más ansiedad? ¿Quién es mi persona segura para hablar sobre la ansiedad? Deja tu comentario en nuestras historias. Esto fue Las 8 letras de la ansiedad. En nuestro siguiente episodio vamos a tener la entrevista de un actor con diagnóstico de ansiedad. Él nos va a contar su historia de cómo lleva este proceso en su día a día, cómo le afecta el diagnóstico en sus relaciones personales. Mi nombre es Andrea y me pueden encontrar en mis redes sociales como Andrea Chacón o también Celeste Chacón. Y conéctate conmigo en el siguiente episodio en Yo y la ansiedad. Esto es Las 8 letras de la ansiedad.